Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comenzamos con los titulares. El Papa León XIV está en Turquía en su primer viaje internacional. Hoy se reúne con el presidente Recep Tayyip Erdogan y hablará a líderes políticos en Estambul, como parte de sus 3 días de recorrido antes de desplazarse al Líbano. Tenemos reporte. En Hong Kong, las autoridades afirman que el incendio está bajo control total, mientras los bomberos continúan las labores de búsqueda de al menos 55 personas que fallecieron y aún hay cerca de 300 desaparecidos. Las llamas fueron apagadas en 4 de los 7 bloques afectados. Y el FBI investiga la motivación del inmigrante afgano sospechoso de disparar contra 2 soldados de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca. Donald Trump aseguró que su administración reevaluará a los afganos que llegan a Estados Unidos y que se suspendieron los trámites de visa del país. Un año después de un alto el fuego constantemente violado entre Israel y Hezbollah, ¿qué tan estable es la situación? Hace solo unos días Tel Aviv bombardeó y mató al jefe militar del grupo apoyado por Irán. Con nuestro invitado del día analizaremos el futuro de esta tregua inestable en su primer aniversario. Ya lo vemos. Primero el informativo. Inició la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva, que dio origen al credo de Nicea, aún utilizado por la mayoría de cristianos del mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica quiere hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reúne con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros líderes políticos. Tras su paso por este país musulmán, Leo, de 70 años, irá al Líbano. Vamos ahora a la ampliación con nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. Un saludo para ti, Adrià, y ¿por qué el Papa realiza su primer viaje precisamente a Turquía, que es un país de mayoría musulmana? Pues lo hace sobre todo porque era uno de los últimos planes que tenía el último Papa, el Papa Francisco, antes de su muerte. Recordemos que este viaje ya estaba programado durante el papado de Francisco, lo que pasa que en mayo, después de su muerte, tuvo que ser cancelado. En este primer viaje, el Papa Francisco tenía programada hacer una declaración conjunta con el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, la gran iglesia y patriarcado de todos los ortodoxos del mundo, que son todos los patriarcados iguales, pero el de Constantinopla, Estambul, es el superior entre todos ellos. Ambos tenían que hacer una declaración en la que tenían que estipular que la Pascua tenía que ser para todos los cristianos del mundo en las mismas fechas. Recordemos que en la actualidad los ortodoxos celebran Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después de lo que lo hacen los católicos y protestantes. Después también el Papa, primero Francisco y ahora Leo, a través de siendo él el siguiente Papa, debe buscar más diálogo, no solo con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, sino también con las demás fes y religiones que existen en Turquía, también la Iglesia armenia, la siríaca y también, por supuesto, todos los musulmanes del país. Por eso es precisamente su primera reunión durante el día de hoy es con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien hablará sobre todo, según han asegurado fuentes vaticanas, de diálogo interreligioso entre musulmanes, católicos y también cristianos en todo el mundo. Bien, Adrià, hablemos ahora del programa del resto del día y de los días por venir en la agenda del Papa. Pues durante estos próximos días, hasta domingo, cuando viaje ya al Líbano el Papa Leo, estará reuniéndose sobre todo con varios distintos grupos cristianos de Turquía, entre ellos sobre todo son católicos, evidentemente, pero también habrá, aparte de armenios y siríacos, sobre todo el plato fuerte será las reuniones con el Patriarcado de Constantinopla y esa misa, recordemos que marque el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que es seguido no solo por católicos en todo el mundo, sino también por todas las iglesias ortodoxas que existen sobre todo en Europa del Este y también en esta región de Oriente Medio. Además, se espera que el viernes el Papa Leo protagonice una visita a la mezquita azul de Estambul, una de las mezquitas otomanas más importantes de toda Turquía, y también
se espera la celebración de una misa oficial en un estadio, sobre todo de conciertos y también de baloncesto en Estambul, que tiene que ser el plato fuerte de este viaje que primero lleva el Papa Leo a Turquía y que después lo llevará a Líbano, en ese caso para hablar más sobre cuestiones de paz en Oriente Medio y de intentar que los conflictos que azotan la región, sobre todo después de la guerra de Gaza y también los bombardeos y ataques constantes de Israel en contra del sur del Líbano, paren y dejen espacio a una paz más duradera entre los musulmanes, cristianos y también todas las gentes de esta región. Pues muchas gracias a ti, Adrià. Hablaremos más adelante para ir avanzando en la agenda del Papa. Mientras tanto, en otras noticias, los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reunirían próximamente. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país en guerra, Andriy Sybiha, añadiendo que Kiev se centrará en pasos específicos de las propuestas de paz. En una rueda de prensa con su homólogo letón, Faiv Abras, Sybiha afirmó que Ucrania espera resultados concretos que permitan avanzar hacia un alto el fuego, y mencionó una posible reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Mientras en el terreno, Rusia reivindica la toma de una nueva localidad en el Donbass. Es de esperar que los equipos negociadores se reúnan próximamente. ¿Qué esperamos? Nuestras expectativas son resultados concretos para avanzar. Es fundamental para nosotros, y Ucrania lo ha demostrado repetidamente, lograr una tregua. І Україна неодноразово це демонструвала досягнення перемир'я. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la creación de un servicio militar nacional voluntario de 10 meses de duración para los jóvenes de 18 y 19 años a partir de mediados del 2026. Este anuncio se realizó durante una visita de una brigada de infantería de montaña. El objetivo del programa es el de contar con unos 3.000 voluntarios para 2026 y alcanzar unos 50.000 en el 2035. Varios países europeos reintrodujeron el servicio militar desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania. Un nuevo service nacional va a être institué. A partir del próximo verano se pondrá en marcha gradualmente un nuevo servicio nacional. Este servicio persigue 3 objetivos específicos: fortalecer el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Consolider la formación de nos jeunes. Vamos a Hong Kong. Las autoridades afirman que el incendio de un complejo residencial está bajo control total, mientras los bomberos siguen buscando desaparecidos en el complejo residencial de torres de gran altura, que dejan al menos 55 fallecidos y hay por lo menos 279 personas cuyo paradero es desconocido. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades anuncian investigaciones judiciales a profundidad. Veamos el informe. Torres aún humeantes y una cifra de muertos en aumento. Las autoridades hongkonesas informan acerca de decenas de fallecidos y cientos de desaparecidos, sumados las cientos de personas que lo han perdido todo. Compramos este apartamento hace más de 20 años. Todos nuestros bienes estaban en este apartamento y ahora que se ha quemado por completo, ¿qué queda? No queda nada. ¿Qué se supone que debemos hacer? El fuego comenzó el miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se compone de 8 edificios, de los que se incendiaron 7. Se estima que 900 residentes lograron evacuar a tiempo. Los servicios de emergencia han controlado la conflagración en 4 de las torres por el momento. En realidad, nuestro mayor desafío es que la temperatura en el área del incendio es muy alta y el diseño interior es muy complejo porque el andamiaje se ha colapsado y nuestros bomberos necesitan enfrentar la alta temperatura para avanzar en el terreno del incendio capa por capa. Es muy difícil para nosotros. En las restantes, los bomberos luchan sin descanso por apagar las llamas. Mi hijo es bombero. Hoy está desplegado aquí. Me dijo que subía a los pisos superiores y que temía que más de 100 personas hubieran muerto. Algunos de los que no evacuaron corren el riesgo de asfixiarse o morir de calor. Cuando bajen a la gente, podría haber más de 100. Aún no lo sabemos. Hong Kong alberga algunos de los edificios residenciales más altos y densamente poblados del mundo. Se estima que en este complejo vivían alrededor de 4.800 personas. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas. La tregua se mantiene solo sobre el papel. Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario y drones sobrevuelan las aldeas fronterizas, mientras el regreso de los civiles avanza con cautela. Veamos la situación en este reportaje de nuestra corresponsal Ethel Bonet.
Así quedó la escuela que Faraj Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Mais el Jabal, Faraj levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah, vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto. Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmet, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Nabatillet sufrió fuertes daños. En Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. Vamos ahora a Estados Unidos. El hombre sospechoso de disparar a 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca es, según las autoridades, un ciudadano afgano que sirvió junto a las tropas estadounidenses en Afganistán. Fox News, citando al director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso trabajó con varias entidades del gobierno, incluido el Servicio de Inteligencia. Los 2 guardias se encuentran en estado crítico en un hospital y el atacante también resultó herido en el tiroteo y permanece bajo custodia. Veamos. Al abrir fuego con un revólver, el pistolero hirió de gravedad a 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca el miércoles, en víspera del Día de Acción de Gracias. Mientras los investigadores liderados por el FBI trabajan para determinar el motivo, el presidente de Estados Unidos se centró inmediatamente en la nacionalidad del sospechoso. El sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra. Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden. La administración estadounidense dijo que iba a suspender todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. El Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, residente en el estado de Washington, y afirmó que entró a Estados Unidos en 2021 en el marco de un programa para reasentar a los afganos que ayudaron a combatir a los talibanes y que temían represalias tras la retirada estadounidense del país. NBC News informó que Lakanwal sirvió en el ejército afgano durante una década junto a las tropas estadounidenses, y la agencia de noticias Reuters informó que su solicitud de asilo fue aprobada en abril de este año. Los 2 soldados hospitalizados formaban parte de un controvertido despliegue de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en la capital estadounidense, en una demostración de fuerza contra la delincuencia. En respuesta al tiroteo, el presidente Trump ordenó el envío de 500 guardias más a la ciudad, aunque la semana pasada un juez ordenó el fin del despliegue a la espera de la apelación. Estados Unidos y República Dominicana sellaron un acuerdo de cooperación temporal que permitirá a Washington usar aeropuertos e instalaciones militares en el país caribeño, como parte de la operación Lanza del Sur anunciada por la administración de Trump en su declarada lucha contra el narcotráfico. El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que Estados Unidos podrá abastecer aeronaves y transportar equipo y personal en la base aérea de San Isidro y el aeropuerto de las Américas. Un acuerdo que llega tras la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a Santo Domingo.
República Dominicana autoriza a Estados Unidos el uso de un aeropuerto y una base militar para operaciones antidroga en el Caribe. El gobierno de Santo Domingo, aliado cercano de la administración Trump, ampliará su colaboración con las operaciones de Washington contra el narcotráfico, que incluirá el reabastecimiento y despliegue de contingentes militares en el país, en el Aeropuerto Internacional de las Américas y la base aérea de San Isidro en Santo Domingo. El acuerdo, que será temporal, fue anunciado por el presidente Luis Abinader durante la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. Trabajaremos sin descanso para cerrar todas las rutas criminales y disminuir drásticamente la influencia corrupta de los carteles del narcotráfico. Hegseth afirmó que las maniobras hacen parte de la Operación Lanza del Sur. Agradezco al señor presidente por apoyar este despliegue temporal de militares y aeronaves estadounidenses en la Operación Lanza del Sur. Un despliegue pequeño, temporal, con pleno respeto a su soberanía, sus leyes. Es una gran alianza y un verdadero esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. El acuerdo ocurre en medio de la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de la droga. Y nos acusan todos los días y reciclan. Se les cayó la narrativa del cartel de los soles, de ¿cómo se llama? Del Tren de Aragua, de grupos terroristas. Hoy día, sobre la mesa, para el mundo entero. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió este miércoles sobre la extinción del derecho internacional por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Venezuela revocó los derechos de operación de 6 aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos al país por una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La Autoridad de Aviación Civil venezolana revocó los permisos a Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines y GOL. Caracas declaró en un comunicado que estas compañías se habían sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos, al suspender unilateralmente los vuelos comerciales.